Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 10ª, episodio 7. La señal de las estrellas. La historia que les traemos hoy día ocurre en un futuro distópico donde casi todo se ha perdido. Y nos preguntamos, ¿dónde está la esperanza? Había empezado a nevar nuevamente en aquel perdido fiordo que muchos milenios antes había sido parte de Noruega. A ambos lados de un mar contaminado de radiación se elevaban poderosos acantilados de basalto negro, por donde un sol rojizo y mezquino entraba por no más de 1 hora al día, asomado por la rendija que se formaba entre las rocas. Colgando de una cuerda en uno de aquellos acantilados, Sven volvió a revisar los equipos empotrados en la roca. Satisfecho, escaló hasta la cima, encaminándose en medio de la nieve al refugio que se encontraba a algunos centenares de metros tierra adentro. Aquella era la base Antares, que desde hacía 300 años monitoreaba los cielos polares. Desde la última guerra nuclear que había decimado a la humanidad y también a todo ser vivo en el planeta. Luego del Holocausto, los sobrevivientes habían enviado la señal a las estrellas, en dirección donde se estimaba que se habían establecido las colonias humanas un siglo antes de la guerra, y con las cuales se había perdido el contacto poco antes del Holocausto, sin saberse a ciencia cierta por qué. Luego del desastre nuclear, lo único que había importado era preservar el conocimiento humano más allá de la Tierra, enviándolo a las colonias, donde la humanidad podría renacer. La Tierra lentamente moría, pero la humanidad podía ser preservada más allá, en las estrellas. Y así, todo el conocimiento humano que había sobrevivido a la guerra había sido enviado hacia donde se pensaba que se habían establecido las colonias. Y por lo que parecía, la señal había sido escuchada, porque luego de 300 años estaba llegando algún tipo de respuesta. Sven corrió hacia la base dejando sus huellas marcadas en la nieve para confirmarle a la comandante que los instrumentos estaban midiendo una señal real que venía de las estrellas. Mientras corría, no se dio cuenta que era observado. Dentro de la base lo esperaba la comandante Irina, su superior y única compañía en la base. ¿Y bien? ¿Están todos los equipos funcionando perfectamente?, preguntó la comandante. Sí, mi comandante. Todos los sensores están funcionando a la perfección. No existe nada fuera de lugar. O sea que la señal es real. ¿No es un error de los equipos, Sven? No, mi comandante. La señal es real y no es ningún artefacto de los equipos o las condiciones climáticas. Lo que los equipos están registrando viene del sistema TO 12096 alrededor de la constelación de Draco, hacia donde se piensa que se dirigieron los colonos cuando abandonaron la Tierra. Creo que finalmente hemos sido escuchados y hay una respuesta de las colonias. El conocimiento humano, comandante, se ha salvado. Se ha salvado. Irina lo miró satisfecha. Finalmente, y después de una larga espera de varias generaciones, luego de que el Holocausto concluyera, las colonias habían respondido al conocimiento humano y estaban a salvo en la constelación de Draco. Lo que pasara o no pasara con los sobrevivientes en la Tierra ya no tenía importancia, ya que la humanidad continuaría al otro lado.
Mientras la comandante se comunicaba con el control central en Zúrich, utilizando su Wi-Fi prostética, Sven se sacó la parca acolchada que se había puesto para salir, se sirvió un café y se sentó en su silla al frente de los mandos. En la pantalla podría observar el origen de la señal, la constelación de Draco, que se encontraba aproximadamente 150 años luz de la Tierra. Sven meditó por algunos momentos en aquellas distancias que se medían en cuanto se demoraba la luz en recorrerlas. 150 años de ida y otros 150 de vuelta, por lo que la señal había sido escuchada y respondía apenas había sido recibida. Eran las distancias las que creaban la larga espera para recibir la respuesta, tal como habría sido la comunicación que en algún pasado remoto Roma mantenía con sus provincias. Y en forma análoga a la caída del Imperio Romano y de cuánto se demoró en llegar la noticia a las antípodas, la noticia de que la humanidad finalmente se extinguía se había demorado 150 años en llegar a las colonias. La comandante Irina se le acercó interrumpiéndole los pensamientos. Le dijo: Sven, Control me ha pedido que les transmita la señal tal y cual nos está llegando. ¿Puedes mandarla directamente? Claro que sí, comandante. Ni siquiera había pensado en la posibilidad de tratar de decodificarla. Eso es para los expertos de la Universidad de Zúrich. Diciendo aquello, apretó los controles correspondientes para transformar la estación Antares en una repetidora tal y como le habían ordenado. La señal continuaba llegando ininterrumpida, por lo que de aquella manera llegaría casi en tiempo real a Zúrich. Luego de la guerra, el gobierno central del mundo sobreviviente estaba en lo que quedaba de Europa, en la mitad de los Alpes y los países bálticos. La capital era Zúrich, donde sobrevivían unos pocos centenares de seres humanos, descendientes de lo que habría sobrevivido el Holocausto y que habían seguido siendo seres humanos. Otros lugares del planeta, como las antiguas Américas, todavía existían como tal, pero aquel nicho ecológico que antes de la guerra ocupaba la humanidad, hacía mucho tiempo había sido ocupado por otras alternativas que toleraban mejor la radiación. Los pocos habitantes de Zúrich y las pocas ciudades que todavía eran humanas hacían lo mejor que podían para sobrevivir, pero en realidad sabían que les quedaba muy poco tiempo, por lo que el mensaje de las estrellas era un gran alivio para ellos. Todo lo que había ocurrido luego de que terminara la guerra, de cómo se había sobrevivido y de cómo se había enviado la señal estaba en las crónicas que luego se habían archivado en unos pocos computadores que todavía funcionaban y que se encontraban en las bóvedas en la Universidad de Zúrich, pero ya no tenía mayor importancia. Todo el conocimiento humano se había codificado en una señal única electromagnética, señal que se había radiado a las estrellas desde la única antena que funcionaba en la estación Antares, la misma antena que 300 años después recibía ahora una respuesta de las colonias, una respuesta que estaba llegando ininterrumpida y transmitida directamente a Zúrich vía la repetidora que Sven había programado. Pero algo no estaba bien. La comandante Irina entró preocupada nuevamente a la sala de controles y le dijo: Sven, he recibido un mensaje de Zúrich. Por algún motivo, la señal no les está llegando. ¿Hay algún problema con la repetidora? Sven miró la consola, pero todo parecía normal. Nada indicaba que hubiera un problema. La señal estaba siendo repetida y transmitida directamente, a no ser que hubiera un desperfecto físico con la repetidora. Tamaña suerte. Luego de 300 años esperando para usarse, cuando se necesitan, los circuitos han fallado. Sven hizo una pausa y le dijo a la comandante: deben ser los circuitos de la repetidora.
la antena recibe la señal sin problemas. Increíble. Luego de 300 años de funcionamiento ininterrumpido, se pone a fallar el mismo día que nos llega el mensaje de confirmación que tanto habíamos esperado. Tendré que salir nuevamente a revisar los equipos, comandante. Puede que sea solo un desperfecto menor, que pueda arreglar tal vez en 5 minutos, pero es mejor tomar precauciones. Diciendo aquello, Sven puso un dispositivo de grabación para registrar lo que estaba llegando de las estrellas. En el peor de los casos, se podría traducir después. Sven se puso nuevamente la parca acolchada y seleccionó sus herramientas y un par de fusiles láser. La península donde se encontraba era humana, pero eso no garantizaba el no encontrarse con formas de vida que no tenían nada de humano. La comandante le hizo un gesto de despedida cuando Sven abría la puerta al exterior. Afuera había comenzado a nevar nuevamente y la visibilidad era casi nula. Sven apretó el paso porque sabía dónde estaba la antena sin necesidad de mapa o GPS. Continuó en medio de la tormenta hasta que llegó al pedestal donde estaba la antena y los controles de la repetidora. Nada parecía fuera de lugar, excepto por aquel cable desconectado, que era justamente el cable que alimentaba la repetidora. Alguien o algo se había dado el trabajo de desconectar la señal para que Zurich no recibiera el mensaje. Sven se acercó a reparar el cable, pero algo o alguien le dio un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Lo último que escuchó y sintió fue el sonido de botas en la oscuridad y en medio de la nieve, y luego de cómo era arrastrado de vuelta a la estación. Despertó atado junto con la comandante Irina en las sillas de controles, claramente ambos inmovilizados sin poder moverse. Frente a él, un escuadrón de soldados suizos hacían de guardia. Le dolía la cabeza, le habían dado un fuerte golpe. Miró a la comandante Irina, que estaba amordazada al lado de él con moretones en la cara, por lo que era claro que también había dado algo de lucha mientras él estaba fuera. El soldado de mayor rango los miró y con la voz compungida de aquel que lamentaba lo que estaba ocurriendo, les dijo: realmente lamento mucho que esto haya ocurrido. Jamás pensé que llegaría esta señal durante nuestras vidas y que me iba a tocar a mí lidiar con esto. Pero ha llegado y así es la vida. Espero que ambos entiendan. Les pido disculpas nuevamente. Nada personal, solo obedezco órdenes. Diciendo eso, desconectó el dispositivo de grabación que Sven había dejado conectado a la consola antes de salir y colocó en el computador de Sven un dispositivo diferente que comenzó a transmitir otro mensaje, claramente diferente al que venía de las estrellas. Luego de esto, encendió la repetidora a Zurich. Claramente, alguien había vuelto a conectar la repetidora. Miró a Sven y le dijo: lo menos que ustedes se merecen es una explicación. Esto que estoy transmitiendo es el mensaje oficial que debe de recibir Zurich. La respuesta de las colonias. El mensaje real es mejor que nunca se sepa o se escuche. Diciendo esto, golpeó fuertemente la grabadora, que se rompió sobre la mesa en pedazos. Sven y la comandante miraron al militar incrédulo. La comandante no podía articular sonido, pero Sven no estaba amordazado, así que dijo: ¿pero qué es esto? ¿Qué han hecho? Ustedes son seres humanos como yo. Somos del mismo bando. ¿Por qué están saboteando la estación? Y sí, somos del mismo bando, como ya les dije.
y les vuelvo a pedir perdón, pero estoy siguiendo órdenes de sus mismos superiores del bando por la humanidad y de su conocimiento. Todo lo que estamos haciendo aquí es preservar la esperanza en caso de que el mensaje real no fuera lo que se esperaba. Pero es la respuesta de las colonias. El conocimiento humano se ha salvado. El militar encendió un cigarrillo, le dio una aspirada profunda y le dijo, casi compungido: eso es exactamente lo que estamos transmitiendo ahora a Zúrich. Para efectos prácticos, este es el mensaje que oficialmente está llegando de las colonias. El conocimiento humano se ha salvado. Sven sacudió la cabeza y preguntó: pero hay un mensaje verdadero de las colonias. ¿Cuál es la razón de que ese mensaje no sea transmitido a Zúrich? El militar lo miró y apretó el interruptor haciendo sonar el mensaje real decodificado por los parlantes de la estación. Le dijo: es mucho mejor que ustedes escuchen por sí mismos. Ya sabe, esto no es personal. Y entonces fue cuando Sven y la comandante, Irina, comprendieron qué era lo que estaba pasando. Mirándose incrédulos sin poder creer lo que estaban escuchando, porque lo que sonaba por los parlantes era un resumen de todo el conocimiento humano tal y como había sido transmitido hacia 300 años desde la Tierra. Las colonias no habían respondido al mensaje original porque sencillamente no existían. Lo que había llegado de vuelta luego de 300 años a la Tierra era la misma señal que se había transmitido originalmente poco después de que terminara la guerra y que de alguna forma se había reflejado en la constelación de Draco. El militar miró a Sven y a la comandante Irina y les dijo: por muchas generaciones esta estación ha monitoreado los espacios por la respuesta. Y por muchas generaciones Zúrich ha monitoreado la estación cuidadosamente en caso de que hubiera un mensaje de respuesta y que no fuera el mensaje oficialmente esperado. Les estoy explicando esto para que entiendan cuál es mi deber y qué es lo que tengo que hacer ahora. Sea cual sea la señal, esta finalmente ha llegado. Por ello, la misión de ustedes y la misión nuestra están cumplidas, por lo que ya no hay necesidad de que esta estación siga funcionando o de que su personal continúe monitoreando las estrellas. Dijo esto: espero que me entiendan. Solo obedezco órdenes. Esto no es personal. Diciendo eso, sacó su arma de servicio. Afuera seguía nevando, mientras en Zúrich los pocos sobrevivientes se habían congregado en las calles para celebrar la llegada de la respuesta de las colonias. Y luego de esta historia, la pregunta que siempre nos haremos y quedará sin respuesta: ¿qué es lo que importaría salvar? Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.